7 de la mañana, 37 minutos. Seguimos hoy en este importante ejercicio de echar lápiz aquí en nuestro tablero con los candidatos para conocer lo más importante, sus propuestas, sus planes de gobierno. Y ya lo ven ustedes aquí en el set de Noticias Caracol. Doctor Abelardo de la Espriella, bienvenido. María Camila, gracias por la invitación. Yo estoy aquí firme por la patria. Un gusto que nos acompañe. Bueno, candidato, vamos a conocer sus propuestas haciendo una claridad inicial. Todo este contenido que ustedes van a ver acá fue suministrado por la campaña del candidato. No está todo el plan de gobierno, sino los puntos principales. Necesitamos 10 programas para el plan de gobierno. Exactamente. Aquí completo. están los puntos principales para que ustedes conozcan a este candidato, que es uno de los punteros hoy en las encuestas. Pero antes de arrancar, le quiero preguntar, candidato Abelardo de la Espriella, por la coyuntura nacional. Y son esos aranceles impuestos por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, un 30%, muchos expertos dicen es muy alto, y Colombia responde de manera recíproca. Su opinión, su análisis de este momento. Hombre, el problema no es el pueblo colombiano, el problema no son nuestros empresarios, el problema son las decisiones que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro. Yo llamaría y le haría un llamado muy respetuoso al presidente Noboa para que reconsidere esa decisión. Con eso no le hace daño a Petro, le hace daño a la economía colombiana, a nuestros empresarios. Entonces, por favor, hay que repensar eso, porque definitivamente este país va a cambiar cuando este gobierno de Gustavo Petro se termine. Y no puede ser que termine castigado a toda una sociedad, toda una economía, todo un gremio de empresarios por las decisiones de un gobierno que no ha querido combatir decididamente el narcotráfico y que le ha generado toda suerte de problemas al Ecuador. Pero el problema no es Colombia, presidente Noboa, el problema es el gobierno de Gustavo Petro, así que le pido respetuosamente que piense una vez más esos aranceles que le hacen un daño terrible a nuestra economía. Ahí está sobre la coyuntura del día, entonces arrancamos. Por supuesto. Y vamos a arrancar por el tema que hoy concentra la atención nacional, y es la crisis en la salud. De hecho, su plan de gobierno se mueve en varios ejes que usted califica milagros. ¿Qué es lo que usted promete al país en el milagro de la salud? Lo primero que tenemos que decir es que tenemos una crisis humanitaria. Hoy el tema de la salud ha causado unos problemas terribles. Gente que no tiene atención, que no tiene medicamentos. Esto no es un problema del sistema, es un problema humano con la gente, que es lo que me preocupa a mí. ¿Yo qué propongo? Porque hay una falla estructural que hay que resolver, pero necesitamos presentar un plan de choque en los primeros 90 días para darle oxígeno a nuestro sistema y para no permitir que la gente se muera. Por eso esto es un milagro. Lo que nos dejan es un desastre. Y el rescate financiero es de 10 billones. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale ese billete? ¿De dónde sale esa plata? ¿De ADRES o del presupuesto general de la nación? Lo podemos hacer porque automáticamente necesitamos reactivar los tratamientos críticos. Pero entonces ahí lo interrumpo. Usted dice del presupuesto, o sea, usted recortaría de otros rubros para enfrentar esta crisis. Y podemos también, María Camila, titularizar para garantizar esa inversión y para buscar con esos títulos los recursos que se requieren. Pero necesitamos un plan de choque de 90 días por una razón elemental. Esto no es un problema solo del sistema, se nos está muriendo la gente. Entonces hay que presentar un plan de choque humanitario para reactivar los tratamientos críticos y suministrar los medicamentos que la gente no tiene hoy. Y ahí el otro punto, usted dice la plata de la ADRES, o sea, ¿usted le quitaría la administración de los recursos en gran parte a la ADRES? No. La plata sale de allí, porque ese es el organismo que administra y recauda los fondos de la salud. Nosotros, del presupuesto general de la nación, podemos sacar una parte y de ADRES para ese plan de choque de 90 días, que son de 10 billones. Ahora bien, nadie sabe cuál es la deuda total. Una gente habla de 30, otra de 50, el gobierno ha dicho 70 billones, pero necesitamos 10 billones para resolver la emergencia humanitaria que tenemos hoy. Y luego un gran acuerdo nacional que liquide la deuda. Yo soy capaz de sentar en la misma mesa a los prestadores, a los usuarios, al personal médico y por supuesto a los organismos del Estado que intervienen en esta ecuación para buscar una liquidación de esas deudas, arrancar y darle oxígeno al sistema. Ahora, se necesita más plata para ese gran acuerdo nacional. Primero los 10 billones para ese plan de choque en 90 días. Doctora Hay que hacer Abelardo, las cosas rápido. Las EPS son un punto muy importante y el gobierno ha cambiado puntualmente el modelo de funcionamiento de ellas a gestoras de paz, que sea simplemente un tema administrativo y el tema de las citas. ¿Usted qué rol le daría a las EPS? Miren, las EPS que no funcionan
son EPS que le hacen un daño terrible a la sociedad. Las que funcionan hay que darles garantías, protegerlas y lograr que hagan mejor su trabajo. Este gobierno ha hecho una reforma a la salud a través de decretos, haciendo toda suerte de cosas para terminar saltándose al Congreso de la República. Lo que propongo yo es reversar lo que se ha hecho vía decreto también y por supuesto mejorar lo que había. No podemos decir que todas las EPS son malas o que se están robando la plata. Hay unas que son de garaje, hay unas que no tienen credibilidad, pero hay otras que le han prestado un gran servicio a nuestro país. Parte de ese milagro de rescatar la salud también, María Camila, consiste necesariamente en darle la posición, el valor y el reconocimiento a nuestros médicos, a nuestro personal clínico, hospitalario, a ese talento humano que fueron héroes en la pandemia y que hoy el gobierno los ha relegado al peor de los rincones, desconociéndoles muchos derechos. Entonces, primero un plan de choque y luego una solución estructural, que eso es más complejo. Candidato, vamos avanzando para abordar todo lo que usted diga, generala, firme por la patria. Entonces, ya tenemos tema de la salud, muy importante. Ahora usted llama para el tema de seguridad, que es otra gran dolencia de nuestro país, la patria milagro, y ahí usa la autoridad democrática, muy parecido el título a la seguridad democrática, ¿no? ¿Y qué propone usted en esta materia? Mira, el gran problema de Colombia es que tenemos una criminalidad que se ha tomado todos los territorios y las ciudades de Colombia. Pero el combustible de todas las formas de criminalidad es la coca. Tenemos 330.000 hectáreas de coca. En Plata Blanca, nunca antes el crimen organizado había tenido tantos recursos. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer para retomar la seguridad, porque la fuente de toda forma de violencia es la coca, es fumigar de entrada. Listo. Entonces. Y, por supuesto, también bombardear los campamentos guerrilleros. Ahí déjeme preguntarle, eso ha sido una gran polémica, puntualmente incluso por la presencia de menores en los bombardeos y el respeto al derecho internacional humanitario. ¿Qué posición acoge usted ahí? Lo primero que tenemos que hacer es que si nosotros reactivamos correctamente nuestra inteligencia que ha sido destruida por este gobierno, nosotros podemos ser muy asertivos en los operativos y los bombardeos. Por supuesto que hay que tratar de lograr que se pierdan el menor número de vidas humanas, pero que no se le olvide al país, porque esto es un sofisma que la izquierda ha creado. Quien mete en el conflicto, quien mete en la guerra, quien mete en los ataques a los menores son los grupos narcoterroristas, y no los meten para cuidarles, los meten para utilizarlos como escudo. Eso hay que revisarlo bien, y la acción del Estado no se puede detener. Hay que afinar la inteligencia para lograr en lo posible que haya el menor número de vidas humanas perdidas. Pero el Estado no puede renunciar a su obligación constitucional y legal de ejercer la fuerza de las leyes y las armas de la República, porque la narcoguerrilla recurre a situaciones tan lamentables y deleznables como meter allí en los campamentos a los menores. Entonces, fíjate, hay que fumigar porque ahí viene todo, todas las formas de violencia. Claro, pero esa aspersión la podemos hacer con bioherbicidas para no desconocer la decisión de la Corte Constitucional. Ya eso está inventado. Valen 3 veces más, pero lo podemos hacer. No solamente es aspersión aérea, también con drones. ¿De acuerdo? Aviones, drones, erradicación manual, y tenemos que llevar, claro, por supuesto, y tenemos que llevar un programa de sustitución, es decir, de donde sale la coca tiene que entrar el cultivo con la sustitución para que le demos una opción a esas más de 500.000 familias que viven de la coca. Esto tiene que ser, es decir, nosotros acabamos con el crimen en la coca, pero no le resolvemos el problema a las familias cocaleras, dejamos un problema social. A los narcotraficantes todo el peso de la ley, a esas familias que están raspando coca, que no han tenido otra opción, todas las garantías y los brazos abiertos para que puedan tener un futuro. El desmonte de las economías criminales es fundamental, porque todo el tiempo hablamos del narcotráfico, todo el tiempo hablamos de la extorsión, que es otro gran flagelo y que voy a atacar de frente. Me interesa que no extorsionen al gran industrial, pero también a la viejita que en Suacha le van a pedir 5.000 pesos todos los días para que abra la tiendecita. Eso le voy a caer con mano de hierro. Doctor Abelardo, déjeme preguntar. Y la minería ilegal, si quieres te hablo ahora de la minería ilegal. Perfecto. Sobre lo que ya nos expuso, todo esto requiere de algo fundamental, y es aumento en el pie de fuerza. Sí, ¿Cómo allá va voy, a ser eso? Allá voy perfectamente. Mira, nosotros necesitamos restablecer una alianza que ha sido histórica
estratégica y muy beneficiosa para Colombia, una alianza con los Estados Unidos y con el Estado de Israel. ¿Correcto? Eso hace parte de las soluciones. ¿Por qué? Porque necesitamos un Plan Colombia 2. El que diga eso no es un genio, es simple y sencillamente lo que indica la lógica. Funcionó la guerra contra el crimen organizado y contra el narcoterrorismo cuando se implementó el Plan Colombia. Necesitamos estrechar esa alianza con los Estados Unidos y con el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública de armas de primera generación, de drones, de inteligencia artificial y, por supuesto, de presupuesto para ampliar el pie de fuerza. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos un salario digno y prima de alto riesgo para nuestros héroes de la patria, que son los que más ponen en la defensa de la democracia, que son el bastión, que son la frontera que divide la tiranía de la libertad. Hay que pagarles como es y con determinación. Mira, María Camila, todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia. Todo el mundo sabe cuáles son las soluciones. Eso no tiene nada de genial. Hay que hacer lo que hay que hacer porque así lo indica la lógica, lo indica la sana crítica, las reglas de la experiencia, lo que el país debe preguntarse y que debe ser determinante para que el país vote en las urnas por un candidato u otro, es que el país, la sociedad, el pueblo entienda quién es el que se va a atrever a hacer lo que Colombia necesita que se haga. Y eso, ¿sabes qué se requiere para eso? Se necesita coraje, autoridad, ardentía y determinación, y yo la tengo. Una pregunta sobre esto porque vamos a ir a su región, a Barranquilla. Que le al Caribe colombiano. Al Caribe, le tiene una ya pregunta. Casi viene el carnaval, ¿no vas a carnaval? Sí, allá estaremos en febrero. Bueno, allá te veo. Candidato, sobre esto puntualmente, usted habla del salario digno, la prima, del aumento del pie de fuerza. ¿Usted contempla un impuesto de la seguridad, algo que hizo parte de un modelo muy parecido a esto de la autoridad democrática? No, la otra se llamaba seguridad democrática. Sí, este es un milagro que defiende la autoridad democrática. Mira, María Camila, nosotros no podemos estar metiéndole a la gente la mano en el bolsillo cuando tenemos un Estado gigantesco y cuando tenemos el suelo de Colombia, por gracia de Dios, preñado de toda suerte de recursos naturales. Nosotros tenemos que recortar el Estado y bajar los impuestos. ¿Y eso cómo se hace? Pues explotando nuestro subsuelo. Bueno. Ahora bien, tú me preguntas a mí, ¿cuál será la mejor reforma tributaria? ¿Cuál sería el mejor plan nacional, económico para Colombia? Que llegue la democracia totalmente a Venezuela. Porque entonces nos vamos a convertir en el primer proveedor de bienes y servicios de Venezuela. De un país que destruyó precisamente el comunismo, el populismo. Entonces, mira cómo se están juntando todas las cosas. Dios hace perfecta las cosas y está determinando todo a su tiempo en su soberanía. Ahí está Venezuela, a puertas de la libertad en una transición. Sí. Eso también nos va a generar, entonces, lo de Venezuela, la posibilidad de explotar el subsuelo y recortar el Estado. ¿Por qué carajos tengo yo que ponerle más impuestos a la gente? Es más, te digo una cosa, hay dos impuestos que son supremamente repelentes, que es el 4 por mil y el impuesto a la gasolina, o el 5 por mil, porque ya este gobierno lo subió al 5 por mil. Tú tienes que pagar por mover tu plata, eso hay que quitarlo de entrada. Pero como mira, no sea. Se me adelante espérate porque es que me emociono y te tengo que tirar la receta completa. Y el segundo impuesto más complicado, repelente y jodido es el impuesto a la gasolina. La mayoría de la gente no sabe que por un galón de gasolina el 52% de lo que paga es impuesto. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, porque hay un gasto desbordado y porque no estamos produciendo como deberíamos producir. 730.000 barriles de petróleo al día en vez de llegar a 1.300.000. Entonces, aquí lo que falta es gerencia, dirección, determinación y ganas de llevar este país al lugar de grandeza que se merece, María Camila. 7:51, nos vamos entonces para la costa Caribe porque allí hay pregunta de Argemiro Pion, lo ve usted allí, candidato detrás suyo, para el candidato presidencial. Argemiro, adelante. Así es, candidato, buen día. Mire, ahondemos un poco más en el tema de la extorsión que ya usted trataba ahí hace un rato. Mire, Barranquilla y el Atlántico, usted lo sabe, así como muchas zonas del país, han sido muy golpeados por los extorsionistas, comerciantes asesinados, familias desplazadas, emprendedores que se han ido a la quiebra porque prefieren cerrar antes de pagarles a estos criminales. Ahora vemos a los líderes de las bandas delincuenciales de los PP y los costeños que están presos allá en el interior y que han sido vinculados a extorsiones tratando de buscar beneficios con el gobierno nacional. Mire, si usted llega a ser elegido presidente de Colombia, ¿qué va a hacer para combatir este flagelo? Lo primero que hay que decir, y me parece que es un justo reconocimiento, es que la labor del alcalde Char en Barranquilla ha sido extraordinaria. Impresionante
el milagro de Barranquilla en medio de tanta adversidad y de un gobierno que se opone a que le vaya bien a Barranquilla. La extorsión es un flagelo terrible en Colombia, no solamente para la gente más humilde, también para las grandes empresas. Yo he propuesto para eso un bloque de búsqueda contra la extorsión, porque lo que pasa es que el crimen en Colombia es una organización confederada cuya base principal es el narcotráfico, pero ahí después sigue la minería ilegal, la extorsión que produce una cantidad de recursos impresionantes. Allí en Soledad, Argemiro, la extorsión es terrible. Tú compras una motico, sí, tú compras un carro y del concesionario a veces te dan un código porque ahí empiezas a pagar la extorsión. Es decir, los bandidos extorsionan al vendedor de motos y extorsionan a quien la compran. Y como no la pagues, se te acabó la vida, te matan. Yo me comprometo, no solamente con mi región Caribe, sino con el país, con los 32 departamentos de nuestra geografía nacional, a erradicar por la razón o por la fuerza toda forma de criminalidad, empezando por el narcotráfico y la extorsión, que son unos males terribles, cánceres, al igual que la corrupción, y ahorita te hablo de eso, porque ese es otro cáncer que hay que erradicar. Ah, ya estamos aquí. Estamos ahí. Lucha, bien, es que aquí este caracol es otro nivel. La corrupción. Usted nos dice esta frase, nos la manda su equipo: el milagro de que la plata del pueblo sea para el pueblo, y propone un bloque anticorrupción liderado por usted. ¿Esto va a ser como un tipo de policía judicial o cómo funciona? La mejor, fíjate tú, que parte de la reforma económica o de lo que se requiere hacer en economía o en hacienda pública para el país, es atacar la corrupción, porque eso es lo que más plata se lleva, se pierde mucha plata, ¿de acuerdo? Y lo que propongo yo es un bloque anticorrupción, integrado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, eso hoy lo tienen desmantelado, inteligencia de la policía, inteligencia del ejército, procuraduría, fiscalía y contraloría, dirigido directamente y en persona por el presidente de la República, para que ningún proceso se quede engavetado. Aquí está hablando un abogado con más de 23 años de ejercicio profesional. Yo voy a ser el defensor de la patria que cuide la plata de los colombianos, del pueblo colombiano, y yo mismo voy a comandar ese bloque de búsqueda anticorrupción. Todo el mundo sabe dónde están los bandidos. Todo el mundo sabe cuando un funcionario entra con una mano atrás y otra adelante y aparecen los apartamentos, los carros, la señora se pone en silicona, vaina, pasa de todo. Yo no estoy seguro de poder quitarles la silicona a las señoras de los corruptos, pero voy por los bienes y voy por sus testaferros. Y eso se hace con determinación, porque con ese software de la Unidad de Análisis Financiero tú sabes exactamente cómo entra un funcionario, cómo está y qué tiene su entorno. Y eso de la mano de un proceso de extinción de dominio express que nos permita quitarle los bienes en 25 días, un mes. Y eso se hace con determinación. Por primera vez, un presidente de la República, en un bloque de búsqueda integrado con distintos organismos del Estado, determinando la lucha clara y frontal contra la corrupción, que es un mal terrible que tiene Colombia y que tenemos que combatir con decisión y con total transparencia frente al país y al mundo, porque ahí también, en ese bloque de búsqueda, podemos tener cooperación internacional en todo el tema de tecnología, que nos podría muchísimo a ayudar a encontrar esos bienes y a determinar cuáles son las fugas de plata y dónde se han perdido los recursos de los colombianos. Candidato, estamos hablando de las finanzas del Estado, que en este momento no pasan por un buen momento, y le tenemos preguntas desde la sala de redacción sobre esta materia, el manejo de las finanzas del país. Allí está Eduardo Hernández. Eduardo, adelante. Candidato, un gusto saludarlo. Pues mire, las finanzas del Estado, como dice María Camila, serán una gran papa caliente para el próximo gobierno. Y quiero hacerle una pregunta muy específica y tiene que ver con el reciente endeudamiento, la emisión de bonos por parte del gobierno nacional, que el gobierno dice que es barato, pero los analistas dicen que en realidad ha sido un endeudamiento bastante caro. Pero hoy se conoce este comunicado de la Contraloría General de la República advirtiendo que entre 2029 y 2033 el 93% del presupuesto está comprometido ya en gastos obligatorios y va a haber muy poco margen de maniobra. Quisiera una respuesta sobre eso y también, candidato, aprovechando este contacto, pues el tema energético del país. Usted sabe que en este momento el sistema está supremamente estresado y lo que están diciendo los gremios es que hay unas políticas que han desincentivado la posibilidad de que haya una mayor oferta energética en el país. Esas dos preguntas, candidato. Te lo contesto de esta manera. Mira, cuando un paciente llega
con una situación luego de un accidente, una falla multisistema, lo primero que hay que hacer es estabilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces hay que estabilizar la seguridad, hay que estabilizar la salud, hay que estabilizar la economía. La referencia que hace sobre la venta de títulos en diciembre, en medio de la noche, cuando creían que todos estábamos fiestando, pero no, estábamos atentos de lo que hacía el gobierno, claramente envuelve y esconde un crimen, un delito. Como esta vaina conmigo es haciendo y diciendo, yo presenté una acción popular a los 2 días, pidiendo que se tumbe esa venta, que es nociva para las finanzas públicas. Estamos hablando de un porcentaje en esa venta del 13%, nunca se había visto, por lo general 6.5, 7%. ¿Quién se ganó la comisión? ¿Quién es el personaje de crédito público que autorizó eso? Ahí hay un torcido y eso no puede quedar así y hay que tratar de tumbarlo por la vía judicial y yo tengo fe en Dios y en nuestra justicia de que así sea. Número 1. Número 2. Voy a ponerles un ejemplo, cuando las vainas están muy jodidas y todo el mundo piensa que no hay solución. La Argentina. Javier Milei llegó a la Argentina en el peor momento de la economía de ese país. Y hoy, 2 años después, la situación es otra. ¿Qué se requiere? Valor, ardentía, determinación. Y se requiere no pertenecer a la rosca y a la casta política y no estar financiado por los grandes medios. Porque el problema de Colombia es que aquí no se han hecho las vainas porque quien llega está fletado por los grupos económicos, por los políticos y por los grandes intereses, y entonces no hagas eso porque me afectas mi negocio, haz esto, otro, tal. No, aquí hay que pensar en el país. Y entonces hay que presentar un plan de choque económico que es muy claro, reducción del Estado en un 40%. El Estado colombiano tiene más de 700.000 funcionarios y contratistas que le sobran. ¿Qué tal las OPS? Oye, por favor, 3, 4 personas haciendo lo mismo. Un país pobre como este no puede ser el primer empleador, no puede ser el Estado. Si nosotros recortamos el Estado, bajamos los impuestos y disparamos los primeros 2 renglones, por ejemplo, de la economía colombiana, por solo citar 2 ejemplos. El primero, el sector minero-energético y de hidrocarburos. Ese es el que más billete produce. Claro. Eso hay que entrarle de una. Ahora dirán, no, pero es que la explotación se demora. Hey, tú puedes prevender. Tranquilo, hay figuras comerciales, jurídicas. Sí. Segundo, el segundo sector, la infraestructura y la construcción, que es lo que más empleo genera. Si nosotros recortamos el Estado, bajamos los impuestos y activamos las principales locomotoras que le dan fuerza a nuestra economía, empezamos a ver un saneamiento y por supuesto tenemos que hacer una serie de acuerdos internacionales frente a la deuda, tal cual lo ha hecho la Argentina, por ejemplo. El tema eléctrico, el tema tan complicado que tiene el país en los próximos años. De soberanía energética, claro. Eso es jodidísimo porque lo que está haciendo este gobierno es dejándonos un apagón para dentro de 1 año y medio. Candidato. Entonces, hay que llegar con un plan de choque para que ese apagón no se produzca. Y hay que resolver otra cosa que es muy importante, que son las tarifas de energía en el Caribe colombiano. Pero venga. Yo me comprometo a eso, de alguna manera hay que hacerlo, es decir, no es una cosa sencilla lo de las tarifas, pero hay que hacerlo cuando hay voluntad política, María Camila, y cuando hay determinación y cuando hay carácter, venga, se pueden hacer las vainas. Estamos ya ¿Estamos cogido el tiempo? Es que yo me emociono y... También hago aquí un compromiso con usted. Nos quedan pendientes sus propuestas en materia de educación y de lucha contra el hambre que muy juiciosamente... Te hablo de lo que quieras cuando quieras. Muy juiciosamente nos mandó su equipo. Pero vamos a hablar de estos temas también que los colombianos quieren saber su posición. Relaciones con Estados Unidos. Relaciones con Estados Unidos. Se reactivan automáticamente con una sola llamada. Los Estados Unidos no tienen problema, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema con Colombia, el problema es con Petro. Es como cuando tienes un mal novio que no te trata bien, no te da tu lugar. Vives triste, el tipo se va, te levantas uno que te trata como una reina, o sea, y la vida te cambia. No, es que ni siquiera es tanta diplomacia. Hey, ya se fue este personaje, vamos a hablar, vamos a resolver esta vaina. Eso tampoco, ahora que no es que yo voy a... No, eso cualquiera que no sea Petro y de la izquierda resuelve las relaciones internacionales con los Estados Unidos y con Israel, que es otro socio importante. En este tema hay preocupación de muchos colegas porque hay mucho ruido alrededor de cómo usted responde a veces a los cuestionamientos. Pero no te he visto preocupación conmigo, te he visto No, le voy a plantear, hoy estamos aquí cómodos, pero hay muchos colegas que dicen que incluso usted emprende un tipo de persecución judicial cuando lo cuestionan. ¿Cómo va a hacer esto? Un segundito, yo he sido defensor de medios de comunicación y de periodistas. Yo no tengo problema. Lo que no me gusta es que digan mentiras. Te pongo un ejemplo sencillito.
una periodista activista, porque además es un convito de 10 activistas que dicen que son periodistas. Usted está hablando de nuestros colegas de Yo no me la voy a a dejar montar de ellos, ni de nadie. ¿Por qué? Nadie se equivoca cuando tiene la razón. Yo respeto a los periodistas de verdad. Ese es un trabajo necesario en la democracia, es un trabajo necesario para el futuro de un país. Preguntarle, cuestionarlo, no, yo no tengo problema. No, es que te voy a contar ese ejemplo solamente. La señora Bejarano saca una columna y dice 2 mentiras. Dice que hizo una fiesta en Cartagena y dice que en un proceso está mencionada mi gente. Le aporto un video de la fiesta de 40 años mío que no fue en Cartagena sino en Italia, que está grabada y la persona que ella dice que estaba ahí no está. Y con respecto al señalamiento judicial que hizo, le dije, aquí está la decisión judicial que hizo tránsito a causa juzgada, que dice que lo que usted dice es mentira. ¡Nos están matando! Persecución. Coño, no quería sino que dijera sobre esos 2 punticos la verdad. Yo no tengo problema. ¿Tú has visto cómo se refieren a mí todo ese combo de periodistas o de politiqueros disfrazados de periodistas? Los peores epítetos contra mí. Eso lo hace el periodismo independiente. Yo no me la voy a dejar montar, ni me la voy a dejar montar de la FLIP, con quien he tenido una discusión histórica, porque eso es un directorio político. Yo respeto a la prensa seria, como respeto a los buenos médicos, pero, candidato, no a los tramadores, como respeto. No, tensión, no hay problema con los medios. Es que, María Camila, yo no tengo problema en que pregunten, en que digan. Libertad de prensa. Total, absoluta. Me puedo comprometer con el país. Lo único que pido yo es que no digan mentiras. ¿Es eso mucho pedir? ¿Es eso mucho pedir? Pero habrá respeto a los medios, no es alérgico a la crítica, no, se va a dejar preguntar. Cariño, pero alguien ha llevado más palo que yo en esta campaña. He salido yo siquiera a responder infamias, nada, simplemente mi abogado dice, oiga, mire, estos 2 punticos, por favor, diga lo que quiera, no le gusta el hombre, es costeño, le parece corroncho, es feo, no le gusta cómo canta, lo que sea, pero no diga mentiras. Ya la opinión, eso es otra cosa, a mí no me importa lo que piensen ellos de mí, me tiene sin cuidado, pero lo que sí yo no voy a permitir es que se digan mentiras, lo que quiero es que se diga la verdad. ¿Tú crees que eso es mucho pedir? No, está bien. No más preguntas, su señoría, ahí te vi bien. ¿Viste que no es candidato, mucho pedir? venga, ¿Listo? Tenemos poco tiempo aquí, le voy a pedir un favor, no tenemos tiempo para explicación, sino sí o no. Usted ya nos respondió, de hecho, algunas, como esta de la reactivación de la mesa de negociación, y algunas de esas preguntas requieren de reformas, de proyectos de ley, pero es para conocer sus posturas, ahí tiene usted para rayar. ¿Relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino de Venezuela? No, yo espero que llegue la democracia plena a Venezuela y que me pueda sentar con gente decente a resolver los problemas binacionales. ¿Mesas con grupos armados? Usted ya nos dijo No hay que ninguna no. posibilidad. Parte de recuperar al país consiste en no tener más procesos de paz. Óiganme, yo sí creo en la paz, pero en la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Todos esos procesos salieron mal. Hace 12 años probablemente muchos creyeron y creímos en un proceso de paz. La experiencia empírica demostró que los procesos de paz salen mal en Colombia. Entonces, en consecuencia, no hay que hacer. Nada de mesas. Nada de Usted ya mesa. nos dijo que la erradicación voluntaria se mantiene en... Pero firme, vamos a fumigar a lo que dé. Nueva reforma tributaria. No. No. ¿Mantendría la adopción por parejas del mismo sexo? Eso no depende de mí. Lo que le digo, pero su posición frente a eso. Yo no lo haría. Si de mí dependiera, no lo haría. Bueno, vamos a seguir entonces con la próxima. Yo creo que a los niños hay que sacarlos de esta ecuación. Yo respeto las inclinaciones sexuales de todo el mundo, pero los niños son sagrados. Perfecto. ¿Mantendría el modelo donde las EPS administran los recursos de la salud? Sí, claro, hay que ir a un modelo de los 4 pilares con responsabilidad. Hay que organizarlo. ¿Asamblea constituyente? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué constituyente? Ya tenemos demasiados problemas como para meterle más constituyentes. Ya nos dijo que sí firmaría nuevos contratos de exploración Contrato de petrolera. explotación de petróleo. Mira, ¿sabes qué es el fracking? El fracking es una obra civil. Si tú la haces bien no sale mal, la gente no sabe, la gente dice, el fracking nos están matando, vaina, políticas. No, el fracking es una obra civil. Si tú haces bien un edificio, no se cae. Sí. Si haces el fracking bien, no hay afectación al medio ambiente. Explotación a lo que dé con respeto por el medio ambiente. Nos quedan 2, candidato. ¿Volvería a subir el salario mínimo más del 16%? El salario mínimo tiene que subirse de acuerdo a la realidad económica. No, espérate. No hay que... Pero lo borro. No. El salario mínimo hay que subirlo de acuerdo a la realidad económica. Yo quiero que la gente gane más, pero eso no puede ser irresponsable con la realidad macroeconómica del país. Ahora, ¿qué propongo yo para que eso se salga de la política, para que se salga del populismo? Yo creo que esa es una función que tenemos que darle a la Junta Directiva del Banco de la República. Sí. Porque aquí hay problemas, pero hay que dar soluciones también. Maravilloso que la gente gane más. Por supuesto que nuestros trabajadores se lo merecen, pero eso tiene que
tener sustento Candidato. en la economía, si no se va el país al Le hago carajo. una promesa, vamos a tener más espacios como estos. Se nos acabó el tiempo, tuvimos aquí un espacio muy ¿Legalizaría el amplio. mercado de la marihuana? Para terminar. No, ¿qué tal? Cero drogas. Candidato, muchas gracias por estar aquí en Gracias Colombia a ti, María Decide, Camila. y exponernos sus propuestas. Habrá una próxima ocasión. Muchas gracias. Quiero decirle a los colombianos que hoy más que nunca estoy firme por la patria. 8 o 7 minutos. Hasta aquí el candidato al tablero Son Abelardo de las días decisivos.